Buenas noches, bienvenidos a Conversando con Humberto. Hoy vamos a continuar con el tema de anoche, pero desde otra perspectiva diferente. Vamos a profundizar en los orígenes de la derecha religiosa y cómo los idearios de esta posición han logrado que una gran parte del protestantismo norteamericano, incluso adventistas del séptimo día, asuman sus posiciones. Me perdonan que todavía tengo un poco de carrapela, resultado de la gripe, pero vamos a entrar en materia. Así que si me permiten, voy a tener la oración inicial. Señor y Dios, gracias, bendícenos con tu presencia y con tu dirección. Perdóname, yo soy pecador, pero tú me cubres con el manto de la justicia de Cristo y me declaras justo aunque yo no lo sea. Gracias por esa misericordia para conmigo y todo aquel que cree en ti. Dirige el programa de esta noche en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, Maribel Cadet, muy bienvenida, muy buenas noches. Hay alguien más conectado, pero no sé por qué aquí no veo a toda la gente que se conecta. Bien, vamos a abrir un expediente que es continuidad del expediente que estudiamos anoche. Anoche estudiamos la base bíblica del espíritu de profecía, la base histórica de la separación de la iglesia y del Estado. Pero hoy voy a presentarles el tema desde otro ángulo. ¿Por qué las iglesias evangélicas norteamericanas, cuando fueron desplazadas del centro de la vida nacional en los años 60, aquí en los Estados Unidos, después de la Revolución Cultural? Recuérdense que en el año de 1960 el primer presidente católico, llegó a la presidencia de los Estados Unidos, que fue John Fitzgerald Kennedy, que venció a Richard Nixon en las elecciones de 1960 y sucedió a Dwight Eisenhower como presidente de los Estados Unidos. Luego vino la Revolución Cultural con Alejandro Sosa, mi hermano y amigo. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Un abrazo, mi hermano. Después de eso vino la Revolución Cultural con la Revolución Sexual. Después de todo eso, el protestantismo norteamericano dejó de tener toda la influencia que había tenido hasta ese entonces, porque aunque no había sido declarada ni ha sido declarada religión oficial, sin embargo se tenía como si lo fuera. O sea, el protestantismo normaba la vida religiosa, la vida cultural, la vida política norteamericana. Todavía, con todo y que Kennedy llegó a la presidencia en el 60, el catolicismo no había tenido esa fortaleza, ese poder. A pesar, Cristóbal Inaveras, buenas noches, muy bienvenido. A pesar de toda la influencia que había logrado con la migración latinoamericana y también con los latinos que quedaron aquí en Estados Unidos, cuando en 1840 por ahí los Estados Unidos invadieron a México y se quedaron con California, con Colorado, con New Mexico, con todo eso. Y luego vino la migración italiana de finales del siglo XIX, principio del XX. Todo eso, esposa Odette Matos, muy bienvenida, todo eso le había dado un gran poder, una gran influencia al catolicismo, pero no había llegado todavía al poder, a tener tanta fuerza. Entonces, la respuesta que se enseña universalmente es que el aborto, Roe versus Wade de 1973, fue que catapultó a la derecha religiosa norteamericana. O sea, la legalización del aborto catapultó a la derecha religiosa norteamericana a expandirse, a querer tener poder. Sin embargo, esa versión es incompleta y hay cosas que nosotros tenemos que saber, debemos saber, para poder interpretar. Margarita, muy buenas noches, mi hermana. Muy buenas noches. Así que hay cosas que tenemos que saber para poder entender bien el panorama completo. Y eso es lo que vamos a estudiar
en esta noche. ¿Cuál es el método que yo uso? Para todo. Todos los análisis míos son análisis forense. El contexto, el testigo, la evidencia judicial y luego, y esto es importante, el límite de lo que la evidencia realmente sostiene. Esa es la manera en que yo hago mis análisis. Perdón. De hecho, también es la manera en que escribí mi último libro, Conciencia, Poder y Carácter. O sea, es método forense. Aquí yo no especulo, me voy directamente a los hechos. Entonces, los años 60 produjeron una ruptura real entre el protestantismo norteamericano y la sociedad norteamericana. No es solamente que el secularismo estaba avanzando en los Estados Unidos. La revolución sexual, el feminismo, la contracultura y una serie de decisiones judiciales, esto es importante, que reconfiguraron el espacio público norteamericano. El protestantismo, que ya como dije había funcionado durante generaciones como una especie de religión civil no oficial, o sea, el marco cultural, moral, asumido por la nación, perdió el lugar central. Ya no tenían la influencia que habían tenido durante muchísimo tiempo. Eso hizo que el protestantismo norteamericano entonces estableciera medios, instituciones, organizaciones religiosas para influir en la vida política norteamericana. La mayoría moral de Jimmy Farwell, la coalición cristiana, el Tea Party, la captura progresiva del Partido Republicano, el movimiento MAGA y la guerra cultural permanente en la cual inclusive nosotros estamos involucrados, muchos de nosotros estamos involucrados en la guerra cultural. Entonces, lo que sí yo se entiende generalmente como una reacción defensiva, intentos de recuperar el control de una narrativa nacional que el protestantismo norteamericano había perdido. Ya no tenía el control de la narrativa. Y hasta aquí la tesis es sólida y ampliamente aceptada por los historiadores serios. Porque aquí estamos hablando de historia. Nosotros no estamos aquí especulando, ni aleluya, ni levanten las manos. Aquí estamos hablando de historia y de documentación que es pública. La pregunta que nadie se hace es, ¿cuál fue la chispa específica que organizó, que despertó, que movilizó políticamente a la derecha religiosa norteamericana? O sea, ¿qué evento concreto transformó una masa difusa de cristianos que estaban a la derecha y a la izquierda del espectro político norteamericano, de votantes evangélicos, en un bloque político organizado como es ahora? Un bloque político organizado. Bien, para esto tenemos que hablar de Paul Weyrich, que no es una figura marginal, aunque nosotros, los adventistas, que no andamos mucho rodando por este tipo de temas, pues no conocemos. Es una figura, es según el registro histórico, cofundador de la Heritage Foundation. Y yo sé que ustedes han oído hablar de la Heritage Foundation. El proyecto 2025 es obra de la Heritage Foundation. Es cofundador también de Free Congress Foundation. Y la persona que acuñó el término mayoría moral junto con Jerry Falwell en 1979. O sea, desde todo punto de vista, es uno de los arquitectos de la derecha religiosa moderna en Estados Unidos. Y también a nivel global, porque la derecha religiosa moderna, la guerra cultural se está peleando en todas partes. En 1990, en una conferencia cerrada en Washington de la derecha religiosa, Weyrich dijo algo que contradice la narrativa oficial que conocemos, que fue el aborto, que fue la revolución sexual, que fue la decadencia moral, que fue el secularismo. Él dijo algo. El historiador Randall Balmer, que estuvo presente en esa reunión, Weyrich dijo lo siguiente: recordemos que la derecha religiosa no se reunió en respuesta a la decisión Roe versus Wade,
que es la decisión de legalizar el aborto, que ya fue ilegalizado de nuevo. No, lo que nos puso en marcha como movimiento político fue el intento del Servicio de Impuestos Internos, el IRS de Estados Unidos, de revocar el estatuto de excepción fiscal de Bob Jones University, debido a sus políticas racialmente discriminatorias. O sea, lo voy a repetir. Recordemos que la derecha religiosa no se reunió o no se unió en respuesta a la decisión Roe versus Wade, la de legalizar el aborto. No, lo que nos puso en marcha como movimiento político fue el intento del Servicio de Impuestos Internos norteamericanos, el IRS, de revocar el estatus de excepción fiscal de Bob Jones University debido a sus políticas racialmente discriminatorias. O sea, el propio arquitecto del movimiento dijo a sus propios colegas que el catalizador no fue el aborto, no fue la revolución sexual, no fue la secularización, no fue la revolución cultural, fue la defensa fiscal de una universidad que prohibía las citas y matrimonios interraciales. De hecho, primero no permitía personas de color en su universidad. Ustedes recordarán que los Estados Unidos fue una sociedad segregada hasta Kennedy, hasta el presidente Kennedy. Antes de Kennedy, la desegregación la había comenzado el presidente Harry Truman. Comenzó desegregando el ejército. Durante todo el tiempo, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano estuvo segregado. Los batallones de color, los batallones de personas negras, eran dirigidos por oficiales blancos. Ustedes recordarán una película, no recuerdo el título, de la Guerra de Secesión norteamericana, donde el comandante de un batallón que atacó un fuerte de los rebeldes del sur. De hecho, hay un monumento en Boston que lo recuerda, porque el oficial era de Boston, el coronel comandante de ese batallón. Él comandaba un batallón de color, de gente de color, y murió con ellos y lo enterraron con personas de color. Pero en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos estuvieron segregados, hasta que el presidente Truman decidió que eso no tenía sentido. Había un gran peso político que había que pagar por desegregar el ejército, y él lo pagó. Él ordenó que terminara la segregación en el ejército. Eso se hizo entre 1945 y 1950. A partir de esa decisión del presidente Truman, el Partido Demócrata ya no tuvo más poder en el sur de la Unión Americana. A partir de ahí solamente los republicanos, y todavía sigue siendo así, tienen fuerza, tienen poder en el sur de los Estados Unidos. O sea, la defensa fiscal de una universidad que segregaba, que primeramente no permitía a gente de color, y luego cuando los permitió les prohibió tener, relacionarse o tener citas, meterse en amores y casarse con personas que no fueran de color. Entonces esto no es un testimonio aislado, hay una secuencia que nosotros necesitamos conocer para poder entender bien lo que estamos hablando de separación de iglesia y Estado, porque nos han estado vendiendo una historia que nos las hemos llegado a creer, pero que no tienen asidero. En 1970, el IRS concluye que ya no puede otorgar excepción fiscal a las escuelas con políticas racialmente discriminatorias. O sea, no es que ellos no puedan discriminar. Pueden discriminar si quieren, pero no van a tener el apoyo fiscal del gobierno si sus políticas son discriminatorias. Eso fue en 1970 que el IRS tomó esa decisión. En 1976, el IRS le comunica a la Universidad Bob Jones que ha perdido su excepción fiscal porque están aplicando políticas discriminatorias contra la gente de color. Y eso fue en 1976 que se tomó la decisión, pero se hizo de manera retroactiva hasta el año de 1970.
La Universidad Bob Jones fue a la Suprema Corte de Justicia para pelear el caso, para que le devolvieran la excepción fiscal. Y sin embargo, y ellos alegaron que esa prohibición era una creencia. El argumento que ellos presentaron ante la Corte es que lo que ellos, la segregación la ejercían como una creencia religiosa sincera, protegida por la primera enmienda, y que el gobierno no tenía autoridad para cuestionar esa excepción fiscal. La Suprema Corte de Justicia les respondió que el interés del Estado norteamericano, del Estado federal, era erradicar la discriminación racial y que eso era tan fundamental que justificaba negar beneficios fiscales a aquellas instituciones que estuvieran aplicando segregación racial. O sea, la universidad podía tener su creencia y seguir segregando y discriminando racialmente, pero no le podía exigir al contribuyente norteamericano que financiara esas políticas. Y así que la Suprema Corte de Justicia validó lo que el gobierno en 1986, en 1983, dijo. Y ahí terminó el caso. En el año de 1982, un año antes, perdón, tengo serios problemas con esta garrapera. Un año antes, en 1982, Ronald Reagan intentó que la Corte declarara sin materia, o sea, no material, la declaración del IRS de que le quitaba la exención contributiva a Bob Jones University. Sin embargo, la reacción política fue contraria, fue tan grande que el presidente Reagan y su administración se retiraron del pleito. O sea, esto no es una interpretación mía. O sea, yo no estoy interpretando nada. Es el registro que está en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, como el caso Bob Jones University versus United States. Y el número de casos, si lo quieren buscar, pueden anotarlo, es el 461 US 574-1983. Si lo quieren verificar, le dan para... Lo voy a repetir. Bob Jones University versus United States. 461, US 574-1983. O sea, lo que ahí en el medio, el origen, la génesis de todo esto, era discriminación racial. Pero hay que ponerle un límite a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que todos los evangélicos que están metidos en la derecha religiosa sean racistas. Eso no es así. No es así. No. Porque eso sería un error. Y eso echaría por tierra todo el análisis que estoy diciendo. Decir que la derecha religiosa nació del racismo como motivación moral de cada persona que se ha sumado a este movimiento. Eso excede lo que la evidencia puede sostener. Lo que sí sostiene la evidencia, con solidez triangulada, el registro judicial, el testimonio del propio operador político que inició el movimiento y el consenso histórico amplio, es algo más preciso y francamente más perturbador. Una minoría de operadores políticos identificó que el agravio real, defender la segregación racial, era inutilizable públicamente. Ellos dijeron, nosotros no podemos convencer a la nación de que defender la segregación racial es válido. Tenemos que buscar otros motivos, otras razones que movilicen, que motoricen el movimiento de los protestantes a favor de influencia política de la derecha religiosa. Y entonces lo que hicieron fue encaminarlo deliberadamente bajo un lenguaje de virtud, familia, vida y libertad religiosa. Ahí lo involucraron contra el aborto, contra los LGBT, con libertad religiosa. Entonces, no es que esto exonere a nadie de responsabilidad histórica, pero sí cambia el diagnóstico. El problema no fue centralmente que millones de evangélicos fueran racistas. Eso no es verdad, no puede serlo, no lo es. El problema fue que un pequeño número de estrategas políticos, cristianos y evangélicos, supo exactamente que el lenguaje sagrado
podía ser utilizado para movilizar una base mucho mayor sin que esa base necesariamente conociera el origen del real del agravio que la había organizado. Exenciones contributivas de impuestos sobre la renta para instituciones que defendían la segregación racial. Ese es el quid del asunto, eso es lo que hay ahí. Y esos estrategas políticos evangélicos lo movilizaron bien. O sea, hay gente que todavía hay un debate académico entre historiadores que dice que ellos se levantaron contra la sobreextensión federal, que fue que el gobierno fue muy lejos al quitarle sus extensiones. Lo que pasa es que el gobierno tiene una política de segregar racialmente, y ellos querían seguir segregando racialmente. Blanco por un lado, negro por otro lado, y el gobierno dijo que no. Entonces, el temor político que surgió de Bob Jones fue más amplio que el caso mismo. Si el gobierno podía retirar una exención fiscal por una práctica religiosa, ¿podría hacerlo por doctrina mañana? De ahí nació una alianza amplia. Evangélicos conservadores, católicos conservadores, activistas anticomunistas, defensores de la educación privada religiosa, que estuvieron los defensores de la educación privada religiosa, constituyeron una gran parte de la base del movimiento o de los gestores de este movimiento, y republicanos, que terminó de consolidarse políticamente durante el gobierno de Ronald Reagan. Entonces, el énfasis del movimiento se desplazó. Comenzó con segregación racial, luego se movió a libertad religiosa, luego se movió al aborto, luego se movió al matrimonio homosexual, luego se movió a la necesidad de tener nombramientos judiciales, y luego comenzó la guerra cultural, en la cual muchos de nosotros, yo no estoy involucrado en eso, pero mucha gente de la iglesia adventista está involucrado en ello. Entonces, la derecha religiosa de hoy, que comenzó con mayoría moral, la coalición cristiana, el foco en la familia, el concilio de investigación familiar, descienden todos directamente de esa movilización, y rara vez se menciona ya el componente racial del caso, que estuvo en la génesis de todo esto. Entonces prefieren contarlo, la narrativa es que es un conflicto sobre libertad religiosa. La izquierda, en cambio, lo recuerda principalmente como un caso de segregación. Los liberales lo recuerdan como un caso de segregación. Y ambas interpretaciones contienen parte de la verdad. Jurídicamente fue sobre discriminación racial. Así fue que comenzó el negocio. Así fue que comenzó la derecha religiosa norteamericana, defendiendo la segregación racial, que cuando comenzó el proceso, muchos padres blancos en el sur y en todo Estados Unidos, cuando Kennedy prohibió la segregación racial, ustedes recordarán la jovencita, no recuerdo el nombre, que entró a una escuela segregada solamente de blancos, una muchachita negra, entró acompañada por miembros del FBI y por la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional tuvo que acompañar durante toda la clase a esa jovencita para que entrara a la escuela segregada y se sentara en un pupitre rodeada de alumnos blancos, porque era solamente para blancos. Así fue que comenzó el asunto, y entonces luego el gobierno norteamericano le quitó la exención de impuestos y tenían que pagar impuestos. O sea, la izquierda lo recuerda principalmente como segregación, y Kennedy rompió de golpe con esa segregación. Entonces, ambas interpretaciones contienen parte de la verdad. Jurídicamente fue sobre discriminación racial. Políticamente fue el catalizador que convenció a millones de evangélicos que necesitaban organizarse políticamente frente al gobierno federal o para controlar el gobierno federal.
O sea, controlar. La iglesia decidió que necesitaba organizarse políticamente para asumir el control del gobierno federal, de la justicia, de la educación, de todo eso, inclusive del poder ejecutivo. Y también necesitaban estar en el Congreso para legislar. Entonces, los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ellos necesitaban controlar esas tres áreas del gobierno federal para poder imponer su criterio. En abril del 2025, el presidente Trump creó una casa de fe, febrero del 2025, dirigida por Paula White King, y también creó una comisión de libertad religiosa para asesorar a la Casa Blanca. Firmó además una orden ejecutiva para erradicar el sesgo anticristiano en el gobierno federal, sobre la cual el Departamento de Justicia pidió un informe en este año 2026. Entonces la ironía es completa. El movimiento que se organizó diciendo el Estado federal nos persigue, ahora está utilizando el gobierno federal para definir qué cuenta como persecución religiosa. O sea, voltearon la cosa. El lenguaje sigue siendo libertad religiosa, pero el poder cambió de lugar. Ahora los religiosos, la derecha norteamericana, protestante y católica, que antes era un movimiento de resistencia frente al Estado, ahora influencia tremendamente al Estado y se toman decisiones religiosas. Por eso la presión sobre la separación de iglesia y del Estado, porque quieren avanzar un estadio más y tener fundir en un solo ente a la iglesia y al Estado para poder seguir imponiendo sus criterios, sus políticas. Y muchos de nosotros estamos bailando en esa fiesta. Perdón. Estamos bailando en esa fiesta, lamentablemente. Entonces esto es exactamente el marco de mi libro Conciencia, Poder y Carácter. El marco que mi libro busca exponer. No la indignación fácil, sino el mecanismo preciso por el cual el lenguaje sagrado se usa para proteger el poder en lugar de que el poder se someta al carácter. Y aquí hago una pausa. Compren mi libro. Es un libro a beneficio de mi bolsillo. Así que compren mi libro, está en Amazon, no es caro. Es un libro de 300 y pico de páginas, pero no es caro. Y ustedes van a poder analizar todos estos temas. Bob Jones lo dijo casi sin filtro, defendiendo la prohibición de matrimonios, interraciales. Es una creencia religiosa sincera, no importa si alguien más la cree. Incluso, la Universidad Bob Jones utilizó la Biblia como argumento para... Es verdad, lástima que no están conectados los que se inclinan a la unión de la iglesia y del Estado, pero ellos lo van a ver en algún momento. Yo oro por eso. Entonces, la sinceridad subjetiva invocada para blindar una injusticia objetiva. O sea, quieren anular la injusticia objetiva. El libro en Amazon se titula Conciencia, Poder y Carácter. Escrito por Humberto Cristian Pérez, este servidor que está aquí. Entonces hay una advertencia aquí para nosotros, los adventistas del séptimo día o el público que está viendo. Hoy el mecanismo que reempaquetó la defensa de la segregación racial bajo el lenguaje de libertad religiosa en 1976, hoy es el mecanismo que hoy reempaqueta la erosión de la separación de la iglesia y el Estado bajo el lenguaje de guerra cultural y valores familiares. O sea, quieren unir al Estado y a la iglesia para poder llevar a cabo la guerra cultural, para sostener los valores familiares. El motivo declarado rara vez es el motivo operativo. El discernimiento cristiano consiste precisamente en aprender a distinguir uno del otro, antes de que sea demasiado tarde para corregir el rumbo. Entonces yo no les pido que dejen de amar a la iglesia que defendió, sin saberlo,
una causa que no debió defender. La segregación racial no es una causa para defender, es anticristiana, totalmente anticristiana. Pablo lo dijo, porque en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni blanco, ni negro, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Ahora, lo que yo les pido es aprender la lección. Examinar siempre qué hay detrás de cada lenguaje que se nos ofrece como sagrado. Porque a veces el sello de la virtud cubre el motivo más indigno de todos. Muchas gracias. Me pasé eso en la 9:32. Que Dios les bendiga. Que si es necesario, vean otra vez. Mi libro se titula Conciencia, Poder y Carácter. Está en Amazon. Escrito por Humberto Cristian Pérez. Que Dios les bendiga y gracias por dedicar tiempo de su valiosísimo tiempo para escucharme. Pasen buenas noches.